Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Magdalena Albornoz, trabajo para la empresa Forestal Oriental, que es del grupo UPM. Forestal Oriental provee de madera más cerca, ¿no se escucha? No estoy acostumbrada a los micrófonos y no me gustan. Como les decía, mi nombre es Magdalena Albornoz, trabajo para Forestal Oriental, que es la empresa que provee madera a la planta de celulosa de UPM. En esta oportunidad estamos acompañando a la gente de la Cooperativa Apícola de Conchillas, que forma parte del acuerdo apícola en el cual trabajamos para el ingreso de los apicultores y promovemos su ingreso a los montes, y lo presentamos como una oportunidad para que cada uno evalúe las diferentes opciones que puede llegar a tener para justamente hacer su producción apícola. Estamos juntos con Gabriela Malvares, que es la secretaria técnica de PFC Uruguay. PFC es un sello de certificación internacional con el cual, dentro de su estrategia de expansión hacia la certificación de productos no madereros del bosque, desde el 2017 implementamos un piloto de certificación en manejo forestal sostenible para los productos no madereros, en este caso la producción de miel. La idea de la charla de hoy, es acompañar a la Cooperativa Apícola Conchillas, felicitarlo por la organización de este evento, así también como la mesa apícola, y presentarles una opción. Y ustedes tienen diferentes opciones de producir, y los montes, como hemos escuchado y se alinea dentro de muchos de los conceptos vertidos por los presentadores del día de hoy, les proveen de cierta producción monofloral y que, por lo que vemos a nivel mundial, tiene su mercado. Gaby, ¿querés decir algunas palabras ahora? Bien. Simplemente comentarles que a nivel país los suelos de prioridad forestal son aproximadamente 4 millones de hectáreas, de los cuales hay 1 millón de hectáreas efectivas de plantación y además hay 840.000 hectáreas de monte nativo. A la fecha de hoy, el 6% de esa superficie de prioridad forestal está cubierta por montes de eucaliptus y hay un 5% de la superficie total que es los bosques nativos. La empresa, como les comentaba, se dedica a producir madera de eucaliptus para proveer la planta de celulosa de UPM y abastece con 4 millones de metros cúbicos anualmente. 70% de esa producción provee de patrimonio de la empresa y 30% de esa producción provee de campos de terceros, productores agropecuarios uruguayos que se asocian al programa de fomento y de diferentes maneras proveen de esa madera también a la empresa. Personalmente integro lo que se llama el proceso de productos complementarios, y es ese sector en la empresa donde trabajamos en todas las áreas o actividades que no hacen a la producción de madera en sí. Es decir, son producciones complementarias que se integran con la producción de productores uruguayos. La empresa solo se dedica a producir madera, es decir, toda el área que queda para hacer pastoreo o en este caso apicultura se hace de mano de productores uruguayos. Vuelvo a repetir, es una opción que tiene cada productor de elegir trabajar en ese ambiente y en esas condiciones o no. En el proceso de productos complementarios, en pastoreo, estamos trabajando efectivamente con 77.000 hectáreas de pastoreo directo, unas 60.000 cabezas de ganado y son 550 productores. La producción de recolección de hongos es una producción más artesanal y para el último año del 2018 se recolectaron 23.000 kilos de hongos a cargo de 140 recolectores de cada una de las zonas donde están insertas las plantaciones. Y en el caso de la apicultura, que es lo que vamos a tratar ahora más adelante, los últimos números son 75.000 hectáreas directas. ¿Qué quiero decir con directas? Corresponden a especies que florecen. La empresa tiene una política de trabajo de plantación forestal, en el cual no planta una única especie y más o menos aproximadamente el 50% de su patrimonio forestal está asociado a especies que florecen. Es decir, que cuando hablamos del espacio que los apicultores ocupan en el campo, es el doble. Eso es simplemente una muestra de cuáles las manchitas verdes son el patrimonio de la empresa distribuido en el país. Nosotros trabajamos en una distribución de 5 regiones y estamos presentes en 12 departamentos. Y como les comentaba, de ese patrimonio el 61% del área está plantada y el 39% son áreas que no están plantadas y las ocupan productores nacionales, básicamente en ganadería.
Este mapa lo que les muestra es, de esas especies que yo les comentaba que trabajan el paquete de lo que florece y no florece, los bosques que florecen, o sea, es lo que a ustedes les puede llegar a interesar, y de hecho en el auditorio y en la presencia de hoy hay muchos, no diría muchos, pero sí hay unos cuantos apicultores que ya vienen trabajando con nosotros. Acerca de las asignaciones para silvoapicultura en la empresa. Hasta el 2011 la empresa trabajaba básicamente zonificada en el litoral y se hacía la asignación a través de lo que se llamaban licitaciones. Simplemente la empresa recibía propuestas de apicultores que le interesaban acceder a los montes y de esa manera ofertaban cuánto estaban dispuestos a pagar y así se hacían las asignaciones. En el 2011 la empresa empezó a ver que habían diferentes oportunidades de aprovechamiento, sobre todo por el potencial que había mielífero en la floración del eucaliptus y que no se estaba aprovechando, y de qué manera podíamos llegar a más productores. Fue así que se convocó a una mesa de trabajo en el cual se llamaron a diferentes actores del sector apícola. La empresa tiene una política de que cada uno se dedique a hacer lo que sabe hacer. La empresa se dedica a plantar madera y a mejorar genéticamente para que haya mayor rendimiento. Entonces, nosotros no teníamos la preparación, porque de hecho no hay nadie que esté con preparación en la producción apícola, para poder decidir de qué manera se podía fomentar el aprovechamiento de ese potencial. Entonces convocamos a una mesa y ahí nos reunimos con los actores principales, llegamos a un acuerdo de trabajo, ese acuerdo se trabajó del 2012 al 2015 y después nosotros vimos que había un potencial de aprovechar el patrimonio certificado de la empresa, es decir, la empresa tiene la unidad forestal certificada y todo lo que sale de adentro de esa unidad, cumpliendo los estándares adecuados, también puede cumplir y llevar ese sello de certificación. Trabajamos 2 años durante ese periodo explorando diferentes alternativas, caminamos por comercio justo, fuimos buscando, pero no encontrábamos un estándar sobre el cual auditar. Entonces, de esa manera, en el 2017, ¿no? Surge la iniciativa de PEFC Internacional, convocan a un taller. En ese taller nos piden que presentáramos lo que hacíamos en las áreas complementarias, o sea, relacionado a los productos no madereros del bosque, y nos parecía que no nos gustaba la idea de pararnos y decir nosotros hacemos esto y decir somos fantásticos. Entonces convocamos a apicultores que trabajaban dentro de la empresa y les pedimos que hicieran una presentación de cómo trabajaban en la empresa. Ahí en ese momento había gente de PEFC Internacional y entendieron que la cadena apícola estaba totalmente articulada por la legislación y por la forma en que nosotros interactuábamos con los apicultores y era simplemente darle algún marco extra y atar la certificación de la unidad de manejo sostenible forestal con la cadena de custodia, que como son productores y no es la empresa, la cadena de custodia que se certifica es del productor. Acá el certificado es de cada productor. La empresa no lleva ningún certificado por la producción de miel. Entonces, bueno, yendo un poquito al hueso de cómo organizamos perdón, me faltó un último punto. Entonces ahí, después de... No, esta otra. ¿Cuál era? El rojo acá. Estaba el otro dibujo diferente. Cuando se da toda esta situación, en el 2017 volvemos a renovar el mismo acuerdo anterior, solo que le agregamos la pata de cómo certificar, que ahora se los voy a contar más adelante. Es decir, que hoy estamos con el acuerdo vigente que va hasta el 2020. En ese 2011 convocamos a reunirnos con la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, que en aquel entonces eran otras autoridades que nos acompañaron en un proceso largo. Quiero destacar hoy la presencia acá de Julio Pintos y de Freddy Fraque del equipo de la Comisión Honoraria, que son parte también fundamental de este encuentro. Convocamos también a la Dirección General de la DIGEGRA, del Ministerio de Ganadería, y se sumó en aquel entonces la Sociedad Apícola Uruguaya y convocamos en lo que en aquel momento nosotros nos movíamos solo en el litoral, a los apicultores que eran referentes, sobre todo las instituciones apícolas que en aquel momento trabajaban dentro de la empresa. Los temas por los cuales nos sentamos a discutir era buscarle una forma, algo que quedara escrito y que ellos entendieran que era la forma que a ellos les servía trabajar dentro de los montes.
Entonces los temas principales, por supuesto, pasó por la tarifa, cuánto pagar, cuánto podían pagar, cuánto estaban dispuestos a pagar, de qué manera asignar esos montes, con qué criterios. Ellos en aquel momento nos pedían que lo que se necesitaba era capacitación para enfrentar los cambios, para producir más, y nosotros pusimos sobre la mesa todo el patrimonio que anualmente está en condiciones de aprovechar esa floración, es decir, esos montes que ya cumplieron 2 años y que aún no están previstos de estar en el programa de cosecha de ese año. De esa manera nos sentamos, trabajamos durante 1 año y medio y terminamos firmando el primer acuerdo que le llamamos, que capaz que han oído, la CAR. Es la Comisión Administrativa y Reguladora, en la cual por lo menos nos reunimos 3 o 4 veces al año y de ahí salen los lineamientos y ordenamos la gestión anual. Un tema importante fue que en ese acuerdo se creó el Fondo Forestal Apícola, que es allí donde dice FFA, el cual la empresa de lo que cobra de la tarifa, la mitad lo vuelca a ese fondo y ese fondo se administra en esa CAR, en la cual ahora les voy a contar cómo está integrada, y se invierte. La idea es que esos fondos se inviertan, vuelvan al sector de manera dinámica para que el fondo no se agote, porque si realizamos gastos, la plata es finita y se acaba. Bueno, el objeto del acuerdo partió por promover y valorar la actividad apícola en campos de forestal oriental, como les decía hoy, verlo como una oportunidad. De esa manera, tratar de hacer el aprovechamiento de múltiples recursos, que fuera una integración y una complementación para cada parte. Se promovió el fortalecimiento de las instituciones locales, mejorar la competitividad de cada uno de los productores es parte del objeto del acuerdo, profesionalizar la gestión, promover el desarrollo sustentable y sostenible de la apicultura de la misma manera que la empresa trata día a día de hacerlo con la producción forestal, promover el desarrollo de los apicultores y sus familias que están insertos. La empresa también desarrolla un programa muy fuerte de relacionamiento con la comunidad a través de la Fundación de UPM. En todos los departamentos donde la empresa está presente hay programas de trabajo, de educación y de accesibilidad para la familia rural. Bueno, uno de los principales pedidos de los apicultores en aquel momento fue la capacidad del desarrollo sostenible. Y uno de los temas que para nosotros nos resulta uno de los desafíos más grandes es trabajar en la promoción, la tipificación y la diferenciación de la miel de eucaliptus. Parte, como decía hoy, de todos los temas que se han ido abordando a lo largo de esta jornada. Entonces, esto es un resumen de cómo trabajábamos y volvimos a trabajar, empezamos a trabajar. Antes la asignación era solo en el litoral, era una asignación directa, o sea que la hacía la empresa, no participaban los apicultores ni instituciones. La tarifa era variable, normalmente como era una licitación, el que pagaba más accedía a donde quería, no se compartían establecimientos y eso terminaba en que los productores más grandes eran los que tenían el privilegio para elegir a dónde llevaban sus colmenas. Y la única capacitación que se exigía en aquel entonces era la de prevención y seguridad de incendios, porque como todos sabemos, la actividad que ustedes necesitan realizar, necesitan de una herramienta básica para ustedes, que en el momento básico de trabajo de ustedes en el monte, es el momento de mayor riesgo dentro del monte con el uso del ahumador, sobre todo cuando el clima no nos acompaña y tenemos veranos secos o sequías grandes. Con el primer acuerdo, lo que hicimos fue, básicamente, en manos de la comisión honoraria, levantar la restricción que nosotros teníamos sobre el patrimonio que se había ido anexando en el centro y norte del país, que tenía seguros con el Banco de Seguros, que no nos permitían justamente la actividad apícola. Entonces, la empresa, como los seguros no tiene seguros en lo que es el litoral, tiene todo un equipo de prevención de incendios particular, logramos que de a poco se fuera accediendo y ese es nuestro trabajo más grande, promover y hacer conocer a los apicultores que en el centro y en el norte del país, que es el departamento de Tacuarembó, como norte, se pueden acceder a los montes forestal oriental. Y ahí, bueno, está el resumen de los temas que le decíamos que tratamos y que se crearon. Una tarifa fija, el Fondo Forestal Apícola, se detallaron criterios de asignación y se incorporaron a las instituciones. En el acuerdo del 2017-2020, que es el que tenemos vigente hoy en día, que era el que yo les contaba, que se logró firmar una vez que nos calzó bien la estrategia de PEF de inserción en los productos no madereros,
Ahí se alinearon, como el otro día teníamos una presentación de unos chilenos que nos decían, se alinearon los planetas y logramos, bueno, después de 2 años de buscar, se juntaron varias cosas. El Ministerio de Ganadería, ante una misión de China, presentó una guía de buenas prácticas apícolas, que fue lo que nos dio a nosotros la herramienta para tener un protocolo para poder hacer las auditorías y promover la certificación, con el sello PEF, que justo cuadraba con la estrategia de desarrollo en América Latina. Entonces, de esa manera empezamos a trabajar en un piloto de certificación de la miel con origen forestal sostenible basada en la aplicación de las buenas prácticas apícolas. Lo que quiero comentarles, que no lo tengo acá, pero es importante, es que la CAR está integrada, como les decía hoy, por la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, está integrada por la DIGEGRA, por la empresa y por un delegado de las instituciones locales que lo eligen entre ellos. Actualmente son 12 las instituciones que nos acompañan. Como le comentaba hoy, la Cooperativa Apícola de Conchillas se unió el año pasado, al igual que la Sociedad de Fomento Rural de Chacras de Porongos, que también hay integrantes acá. Y las 12 se unieron al acuerdo, en el caso de la Cooperativa Apícola de Conchillas, a raíz de la adquisición por parte de la empresa del patrimonio forestal de lo que era Fanapel, acá en la zona, y la Chacra de Porongos tomó, la Sociedad de Fomento Rural, perdón, de Chacra de Porongos, tomó la decisión de sumarse el año pasado. Estas son las cooperativas o instituciones o grupos de apicultores, que son la Sociedad de Fomento Rural de Nuevo Berlín, CALAI, CALAGI, CALAPIS, Coapicol, la Sociedad Agraria del GI, Liga de Trabajo de Molles, Asociación Rural de Paso de los Toros, Sociedad Fomento Apícola de Tacuarembó, Sierras del Olimar, que también tenemos integrantes de esa institución aquí, Cooperativa Apícola de Conchillas y Porongos, como les comentaba. No, fui para el otro lado, perdón. Bueno, entonces, esto es un resumen de lo que les comentaba hoy. La empresa tiene productos forestales no madereros a cargo de terceros y están producidos bajo el paraguas de la gestión forestal sostenible. Entonces, a lo que queremos apuntar es a que esa producción de los productores apícolas, no de la empresa, pueda también tener esa diferenciación de producto y en el largo plazo, digo largo plazo porque nada se hace mágicamente, que se conozca ese producto, que se desarrolle y obtengan un mayor valor comercial, que en definitiva es a lo que todos los productores les interesa, ¿no? El esquema de convocatoria, bien simple, acá en esta slide, es anualmente nosotros vemos, en función del plan de plantación, de cosecha que va a tener la empresa, cuáles son los montes que para el año siguiente, o sea, es decir, en este caso el 2020, no deberían tener, repito, no deberían tener, porque una cosa es lo que uno planifica y después otra cosa es cómo viene el clima y determinadas situaciones que hacen que se modifiquen los planes, que podrían estar aptos para el ingreso de apicultores. Cuando tenemos esa información, nosotros hacemos una convocatoria anual a instituciones. De las 12 instituciones que les mostraba hoy, hay 10 que nos acompañan desde el 2012, bien digo. Las otras que se sumaron el año pasado son las que les mencionaba hoy. Entonces, anualmente, en función de tener los montes y tener las instituciones, repartimos el patrimonio para que esas instituciones lo asignen. La empresa no hace asignaciones, la empresa no hace gestión de los sitios. Lo hacen los apicultores con los apicultores en las instituciones. Una vez que está esa asignación hecha, pasamos a lo que es la convocatoria de apicultores, en la cual, bueno, les comento que la convocatoria a nuevas instituciones se va a dar ahora en la última quincena de octubre y si no surgen nuevas instituciones se repartirán la disponibilidad de montes entre las que están hoy vigentes con acuerdo vigente. Después se hace la convocatoria de apicultores, que se hace durante 15 días, que va a ser en los primeros 15 días del mes de noviembre. Y ahí, una vez que se termina la convocatoria, se ven los cursos obligatorios, que los cursos obligatorios, como decía la slide anterior, a partir del nuevo acuerdo firmado, sigue siendo la prevención y control de incendios y seguridad en los campos, un curso de buenas prácticas apícolas, me lo salté acá, un curso de buenas prácticas apícolas que lo da la DIGEGRA, y el curso de introducción a la certificación que está a cargo de Gabriela y el sello PFC.
Una vez que se dan los cursos obligatorios, cada uno de los apicultores está en condiciones de firmar el contrato, realizar el pago y a partir del 1 de febrero de cada año está disponible el ingreso a los montes. ¿Qué se necesita para cada una de las etapas? Bueno, para poder hacer la convocatoria anual, tener las instituciones que tengan contrato vigente con la empresa, tener la información ya analizada y distribuida entre las instituciones y de esa manera asignarlos. Cuando se genera la convocatoria anual, los apicultores se anotan directamente en las instituciones y el periodo de anotarse es durante los 15 días que dura la convocatoria y todos por igual. Pero si para un establecimiento hay una demanda mayor a la oferta de sitios, ahí se aplican unos criterios de selección y de asignación que fueron establecidos por los propios apicultores en aquella mesa que les comentaba en el 2011. Y después se elabora el contrato, tienen los cursos, se firma el contrato y ahí estamos en condiciones de ingresar. Los criterios de asignación que los propios apicultores designaron en esa mesa y que están escritos en el acuerdo son por tamaño y vecindad. Ir justamente salvando lo que pasaba cuando era la licitación. Tratar de contribuir al afincamiento de los productores y que puedan trabajar lo más próximo a su establecimiento donde viven. Entonces, de esa manera se prioriza el más chico sobre el más grande en base a los criterios que tiene el Ministerio de tamaño de productor y al vecino frente al trashumante. La tarifa, como les decía, es una tarifa fija que también se estableció con la participación de los productores y equivale a 2 kilos de producción de miel valorados al 60% del precio FOB de exportación, que se toma, como la convocatoria va a ser ahora en noviembre, se toman todas las exportaciones del año, desde principio de año hasta el momento de hacer la convocatoria. Comentándoles un poco cuál va a ser el potencial disponible para este año, para esta próxima zafra. Como les comentaba, nosotros tenemos la empresa dividida en 5 regiones y de esa manera nos manejamos operativamente. En la región 1, y siempre hablando únicamente de especies que florecen, o sea que el espacio, como les decía, es aproximadamente el doble, son 32.000 hectáreas, para la región 2 son 30.000 hectáreas, región 3, 23.000 hectáreas, región 4, 19.900 hectáreas y región 5, 34.000. Ahí está cada región qué zonas abarcan. Estamos hablando de que de toda esa superficie, 60.000 hectáreas aproximadamente son plantaciones mayores a 5 años. En cuanto a lo que tiene que ver con la gestión apícola, para lograr la certificación, la empresa ya tenía el manejo forestal sostenible certificado y tuvimos que ampliar el alcance a producción apícola. De esa manera, los apicultores quedaron en condiciones de poder certificar su cadena de custodia. Lo que se hizo fue buscar un documento que estuvo a cargo de PFC que articulara la gestión forestal que tenía la empresa con la cadena de custodia. A la fecha de hoy tenemos 7 integrantes de un grupo que están certificados, que pasaron todo el proceso del piloto de 2 años y 5 productores individuales. Esas fotos son frascos que mandamos promocionando el producto de la mano de PFC y UPM a una feria que hubo en Londres del Día de la Abeja y en el proceso de certificación se involucraron 5.000 unidades productivas. Este es parte del folleto que acompañamos, que estaba abajo en la mesa, si alguien tenía interés y si no hay más para recoger, donde justamente lo que estamos promocionando en este momento y sobre todo en ese momento que los productores todavía no estaban certificados, era la miel con ese origen forestal sostenible. Y bueno, acá hay un par de reseñas de cómo se produce, de qué manera y cómo se trabaja para lograr esto. En cuanto a indicadores de participación de apicultores, para nosotros fue exponencial el cambio en el trabajo, ya que el empezar a involucrar a los apicultores y el acceso de ellos a los montes generó que más que se duplicara la producción, el ingreso de productores y año a año, a medida que se van incorporando nuevas especies o el mejoramiento genético, también ha hecho que los apicultores tengan mayor patrimonio para acceder. Como números, pasamos de 67 antes del acuerdo, después pasamos a 150 y nuestro máximo fue no el año pasado sino el anterior, que fue el último año, como quien dice que hubo un buen precio, y ahí tienen reflejado las unidades potenciales año a año
y las colocadas. Es decir, que hoy en día estamos en un 41% de colocación de cajones. Es decir, hay un 60% de sitios en los montes para que nuevos apicultores puedan ingresar, y eso estamos trabajando. Como desafíos es promocionar y posicionar el producto de miel con origen forestal sostenible, que los productores puedan solventar los costos de la certificación, gestionar el ingreso de más productores al proceso de certificación, seguir trabajando en el fortalecimiento institucional, promover el potencial disponible, aumentar la productividad y lograr la tipificación de miel de eucaliptus para posicionarla en el mercado. Y como agenda, recordándoles, bueno, que ahora en los fines de octubre tenemos la convocatoria de instituciones, en noviembre va a ser la convocatoria de apicultores, y ahí después se planteará la agenda por delante. Gabriela les iba a contar un poquito, si tenemos 5 minutos, lo que ha sido un poco el piloto, y de nuestra parte estamos a la orden por cualquier consulta, y queda ahí la información. Sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarnos a esta, no se me ve, a esta reunión. Solo para aquellos que no nos conocen, aclarar que PFC es un programa de certificación forestal. Certifica la gestión forestal sostenible de los bosques y la cadena de producción de todos los productos que vienen del bosque, sean de madera o sean productos no madereros, como el caso de la miel. ¿Qué es lo que logra el producto que prueba y demuestra que certifica y que cumple con los estándares? Logra la habilitación al uso de un sello que está reconocido internacionalmente en más de 70 países. Entonces, instantáneamente le da un reconocimiento al producto y una visibilidad. Entonces, nosotros con alegría decimos que esta semana tenemos 5 productores individuales certificados, un grupo de 7 productores certificados, y ahora tenemos en las manos un producto que vamos a promocionar. La idea es posicionar el producto en los 70 países donde el programa tiene secretarías nacionales, y en el mercado interno también. Estamos empezando ya, a fines de diciembre vamos a estar llevando esta miel y la información de la miel, o sea, hay que hacer todo un proceso de explicar al público qué quiere decir que provienen de bosques manejados sosteniblemente y que están certificados, y no hay mejor plataforma para eso que la conferencia de cambio climático que se va a realizar en Chile en diciembre. Ya tenemos comprometido un espacio en el stand de PFC en la COP de este año. Entonces, empezamos a trabajar, todos aquellos que quieran incluirse en el programa, vamos a estar informando, vamos a estar manteniéndolos al tanto, y por ahora nada más. Muchas gracias.